Nada ni nadie habitaba la casa, nada, salvo el musgo trepador y las arañas del ático. De su interior no emanaban sonidos de alegría, ni de sus grandes ventanas grises brotaban luces de jovialidad. A todos los efectos, era tan silenciosa y acogedora como la tumba. La casa no tenía vecinos, a menos que se contase a los sapos y murciélagos del bosque circundante como congéneres. La propiedad, desmoronada y en decadencia, permanecía sola en la horrible oscuridad del profundo Gunners Class, un vasto y ominoso retazo de bosque en las afueras del embrujado Barton. No tenía fama alguna y, como casa encantada, se veía eclipsada por la cercana y mítica mansión Byron, un hogar para enfermos mentales también enclavado entre los bungalows inclinados de la pequeña aldea. Sin embargo, aquellos que sí sabían de la casa eran conscientes de la magia que empapaba cada uno de sus cimientos y que se extendía por la tierra que rodeaba la propiedad como una plaga rampante. Este miasma envenenaba toda la zona con un ambiente enfermizo y sigiloso. Muchos podían sentir esta nigromancia invisible a un nivel primario e instintivo, y eran alertados por cualquier defensa feral que quedase en el cerebro humano para evitar la caza a toda costa. Almas raras y sombrías, como la mía, se sentían, en cambio, atraídas por esa misma hechicería como una polilla a la llama de una vela, y buscaban estar cada vez más cerca de esa chispa de magia, por mucho que quemara. Por buena fortuna, la compra de la casa fue un asunto simple. Cualquier familia que la hubiese poseído en el pasado había renunciado a toda reclamación, y la finca había pasado a ser competencia del consejo parroquial local, que no puso objeciones a vendérmela. El último vástago de esa dinastía en decadencia había dejado instrucciones de que, si ningún heredero se hacía presente, la casa pasaría a ser propiedad del ayuntamiento, que la conservaría durante un periodo de 20 años, tras el cual podrían disponer de ella a su antojo. Lo más probable es que la hubieran demolido si yo no hubiese aparecido. Una buena suma de dinero debió haber sido dejada en manos del consejo para evitar tal destrucción. Lo cierto es que ni un céntimo se había gastado en el mantenimiento del edificio durante décadas. La casa había permanecido sola y desocupada, desmoronándose silenciosamente mientras luchaba por mantenerse alerta ante la inminente maleza que amenazaba con devorarla. Pero ya no. Ahora sería mía. Y una vez que yo muriera y fuese sepultado en la propiedad, pasaría a otro miembro de mi familia. Se quedaría conmigo y con mi estirpe, y si nadie se presentaba a reclamarla al momento de mi muerte, mis instrucciones eran que fuera derribada ladrillo a ladrillo, mía para siempre y solo mía. Quizás debería ilustrar al lector sobre mi talante, con la esperanza de que arroje algo de luz sobre por qué alguien como yo desearía comprar y, de hecho, vivir en un lugar tan solitario como la casa de Gunners Class. Había vivido en la aldea de Barton toda mi vida, dejándola solo en mi juventud para asistir al Ipswich College antes de mudarme a Manchester para finalizar mis estudios. Sin embargo, por mucho que me alejara del lugar de mi nacimiento, nunca pude dejarlo completamente atrás en mi mente. Había demasiados recuerdos, tanto buenos como malos, ligados a ese lugar. Sueños de veranos corriendo por el bosquecillo hermoso y las callejuelas estrechas y torcidas que serpenteaban alrededor de las moradas de los residentes de Barton. A menudo hacía un viaje a Barton en mis días libres, tomando el tren a Ipswich y luego el autobús a la aldea, mirando por la ventana en busca de personas que me fueran familiares. A menudo había muchas, pues Barton poseía una magia más bien peculiar que parecía impedir que la mayoría de su población se moviera más allá de su alcance y hacia el mundo exterior. Fue durante una de mis muchas estancias en Barton cuando me topé con la casa por primera vez. Desde niño sabía que supuestamente había una casa encantada en lo profundo de Gunners Class, pero nunca puse los ojos en ella hasta que fui adulto. No, fue hace solo unos años que hice la peregrinación al bosque, pasado el viejo arroyo que ahora era poco más que un fango negro y pegajoso, pasado las curiosas piedras grises desgastadas que los viejos llamaban los trones de las hadas, y finalmente, bajo los olmos brujos estrangulados por la hiedra que daban sombra a la acre tierra marrón donde nada crece de verdad. Fue entonces cuando por fin me paré ante la casa, en horrible y silenciosa fascinación. Las grasientas ventanas grises y la puerta tapiada me llamaron, y supe que por fin había llegado a casa. La casa me había llamado, y sentí como si siempre la hubiera conocido.
Me había encontrado cara a cara con una leyenda cuya historia solo era recordada a medias en susurros por aquellos lugareños de Barton a quienes no les quedaba mucho tiempo en este mundo. Mi interés por la muerte y las casas encantadas se había originado, como la mayoría de las deficiencias de la mente, en experiencias y asociaciones de la primera infancia. Yo mismo había presenciado 2 muertes familiares antes de los 12 años. Primero, viendo a mi abuela consumirse por el alcoholismo hasta que sus órganos se secaron y le fallaron, y luego, perdiendo a mi querido amigo y primo, que se había ahorcado en su propia casa sin siquiera una palabra de despedida o una carta para explicar el porqué. A los 15 años, me afectaban cada vez más las pesadillas de mi propia muerte. Vívidos sueños representaban mi fallecimiento semanalmente, finalmente, a diario. A pesar de su febril frecuencia, no lograba capturar muchos detalles sobre el sueño de mi muerte, pues la viveza se erosionaba con la claridad misericordiosa de la mente despierta. El lugar y la hora de mi muerte seguían siendo desconocidos para mí durante estas torturas nocturnas, pero curiosamente llegué a aprender 2 fuertes detalles recurrentes sobre mi muerte: no moriría solo y no moriría hambriento. Había convertido en la ambición de mi vida capturar esta escena de pesadilla en mi lienzo, pues soy una especie de artista. Nunca parecía lograr apresar la verdadera esencia de ese último momento final. Faltaba algo, ya fuera de mi mente consciente o inconsciente, y me impuse el deber de descubrir esa chispa de claridad perdida. Esto me lleva a mi verdadero motivo para comprar la casa. Serviría como mi musa, mi conducto a aquellos días pasados de la vieja ciudad de Barton. Dentro de esas vigas podridas y ese techo crujiente y combado, viviría aislado, canalizando la magia antigua mientras pintaba mi obra maestra y, de una vez por todas, desentrañaba el misterio que rodeaba lo que llegué a creer que era mi muerte inminente y preordenada. Decidí desde el principio que haría muy pocas renovaciones en la casa, o ninguna. Necesitaba que permaneciera en su perfecta gloria en descomposición si de verdad iba a iluminarme hasta el punto necesario para encender mi imaginación y pintar mi obra cumbre. Después de firmar el papeleo necesario, todavía tenía asuntos pendientes en Manchester, así que, dolorosamente, tuve que dejar Barton por una semana más o menos para resolver estos apremiantes asuntos. Le dejé al abogado, el señor Fischer, una pequeña lista de trabajos que quería organizar con respecto a la casa durante mi ausencia, y él se mostró bastante dispuesto a hacerlo. La casa no tenía electricidad, pero yo estaba más que contento con la luz de gas, así que esto debía ser investigado. El agua corriente también era una necesidad, al igual que nuevas puertas y cerraduras. Algunas de las ventanas también necesitaban ser reemplazadas, pero le dejé claro que quería conservar la mayor parte del vidrio original posible, por lo que solo se sustituirían aquellas ventanas que hubieran caído en una reparación irreversible. El señor Fischer me advirtió que el terreno alrededor de la casa también necesitaba algo de atención. La endeble cerca de madera que rodeaba la casa principal se había caído en muchos lugares, y los jardines estaban tan cubiertos de maleza que apenas se podía distinguir la diferencia entre ellos y el bosque circundante, pero insistí en mantenerlos inalterados. Las escasas citas que me mantenían alejado de mi amada casa comenzaron a agotar mi paciencia, y el anhelo de estar en ella y mi separación crecieron hasta el punto de una locura imposible. Trabajé febrilmente para liquidar todos mis asuntos en Manchester y logré regresar a Barton unos días antes de lo previsto. Pasé a ver al señor Fischer y me aseguró que todo el trabajo que había solicitado se había realizado. Con eso, firmé el último papeleo necesario, tomé las llaves y me dirigí directamente a Gunners Class con una reservada y oculta alegría. Había 2 formas principales de acceder a la casa. La primera era un débil camino trasero que se bifurcaba desde el Wood Road y que, con el tiempo, se degradaba en una senda forestal cubierta de maleza que nadie utilizaba. Este camino me sacaría al pie de un pequeño terraplén, a través del cual un arroyo obstruido por el lecho serpenteaba perezosamente por el bosque. Desde el terraplén, unos toscos escalones de piedra, resbaladizos por el musgo verde y llenos de hongos, conducían peligrosamente al jardín trasero de mi nuevo hogar. El segundo método de entrada era más rápido y, con mucho, mi preferido. Este sendero atravesaba el cementerio de la parroquia de Barton y conducía al Gunners Class por la parte trasera.
Este camino me guiaría entre los árboles y, después de una caminata decente, me llevaría al frente de la casa. Así se convirtió en mi recorrido predilecto. Los imponentes olmos brujos me saludaron cuando llegué al extremo más alejado del cementerio y entré propiamente en Gunners Class. El sol otoñal desapareció rápidamente a medida que el dosel enmarañado y nudoso estrangulaba los rayos de luz, y en muy poco tiempo, todo se volvió oscuro y apagado. Debo hacer hincapié en esto último, porque el silencio en el bosque era antinatural. Ningún pájaro o insecto me agitó con su gorjeo o zumbido incesante mientras me adentraba en los árboles, y desarrollé una media fantasía en mi mente de que las criaturas de Gunners Class guardaban un respetuoso silencio, pues un nuevo amo había llegado y se le debía adoración. Entonces, abruptamente y con un bienvenido y reavivado toque de fantasías infantiles, la casa apareció a la vista. Aceleré el paso, no por miedo a los árboles oscuros o al silencio espeluznante del bosque, sino por pura excitación destilada. La casa estaba ante mí. Solté mis bolsas con asombro, justo como lo había hecho cuando vi por primera vez el terror titánico de niño, y boquiabierto contemplé la majestuosidad y la belleza de la estructura que se alzaba ante mí. Las ventanas habían sido arregladas, pero quedaba suficiente del vidrio ahumado original como para que las reparaciones apenas se notaran. Como todo lo demás en las inmediaciones, habían sido engullidas por el aura de pavor que la casa emitía. No puedo decir cuánto tiempo permanecí allí, en éxtasis silente, pero finalmente recuperé mi sentido de mí mismo y salí de la hipnosis, llevando mis bolsas a la puerta principal. La gran llave de hierro proporcionada por el señor Fischer encajó en la cerradura con un fantástico y profundo golpe sordo, y la giré laboriosamente, lenta y deliberadamente, para saborear las vistas y los olores de lo que había más allá del umbral. Hubo poco sonido. Esperaba un crujido de la puerta, pero se abrió suavemente, en silencio. Avancé y me empapé por completo de la lúgubre escena. Llegaba suficiente luz a las ventanas para permitirme ver, pero no con gran detalle. Esto lo disfruté enormemente, ya que me permitió evocar cualquier fantasma imaginado que deseara. Medio bailé por el pasillo y entré en el salón, en la cocina y en las habitaciones vacías más allá, cuyo propósito original me era desconocido. Mi mente estaba en una neblina de deleite mientras cada horror de la infancia y cada terror imaginado se desarrollaban ante mí como una gran obra de teatro. Ruidos y visiones fantaseados brotaron de las profundidades de mi subconsciente. Por un momento, estuve en el mismo Tártaro. Sin embargo, había un detalle que no era fantasía, y ese era el abrumador almizcle de putrefacción que asaltó mis fosas nasales y me trajo de vuelta al plano físico. Era un olor carnal, a la vez dulce y enfermizo. Era el hedor a muerte, y estaba por todas partes. Concluí, erróneamente, que algún animal debía haberse arrastrado hasta la casa y haber muerto, dejando su carcasa podrida oculta en algún lugar debajo de las tablas del suelo o en el ático. Busqué de inmediato la fuente de la fragancia sepulcral, pero fue en vano. No había rastro de un animal muerto en ninguna parte, ni en los dormitorios de arriba ni en el pequeño y estrecho ático que supervisaba todo el asunto putrefacto. La investigación sobre la causa del olor no fue del todo infructuosa, pues me reveló por completo la gloriosa horripilancia del susodicho espacio del ático. Para una casa tan grande, el ático era diminuto. El techo era tan bajo que tuve que encorvarme una vez dentro y, para mi consternación, estaba vacío y estéril. Había esperado encontrar alguna reliquia del pasado de la casa, pero solo había polvo y telarañas secas. Toda la estructura se sentía errónea. Las vigas se inclinaban en ángulos extraños y creaban todo tipo de vicisitudes que hacían girar mi mente. Áreas del techo se curvaban hacia adentro y luego bruscamente hacia afuera sin razón ni rima. Se habían creado algunas esquinas innecesarias a partir de las vigas sin propósito aparente. Me sentí atrapado dentro de alguna especie de triedro imposible, un laberinto mental de espejos que reflejaba todas las leyes desconocidas del universo sobre sí mismas. Rápidamente llegué a la conclusión de que el constructor original debió haber sido un genio o un lunático. Tomé la decisión en ese mismo momento: aquí pintaría mi obra maestra.
Aquí me sentaría en las sombras con la débil luz de la singular ventana redonda que se cernía amenazadoramente sobre mí y vomitaría mi magnum opus. A pesar del banquete de horrores del que mi cerebro se había alimentado desde mi llegada, todavía no tenía deseos de empezar a pintar. En su lugar, moví todo mi equipo para cuando el humor negro me poseyera. Me retiré a la planta baja por la noche. Aún no había comprado una cama para dormir, y el armazón podrido y desmoronado de lo que quedaba en el dormitorio principal no era precisamente apropiado. Desempaqué mis maletas y dispuse lo esencial, mis herramientas de pintura, mi café, que inmediatamente puse a hervir en la estufa de la cocina, y mis cigarrillos. Había traído algunos alimentos sencillos, queso, pan y carne fría cocida, que comía a mi manera usualmente distante. Me resigné a acostarme temprano, equipando el sofá polvoriento con un saco de dormir que había comprado en Manchester, y poco a poco di la bienvenida a la oscuridad que se avecinaba. Había esperado que mi primer día en la casa me inspirara mi habitual escena de pesadilla de muerte, a partir de la cual transmutaría pintura al lienzo con un pavor incalculable por la mañana. Sin embargo, el sueño no llegó, al menos no de la manera habitual que había llegado a esperar. En su lugar, un terror completamente nuevo se arrastró al escenario de medianoche de mi mente, su telón se abría lentamente mientras mis ojos se cerraban gradualmente. Me encontré perdido en un laberinto de túneles de color tierra, resbaladizos con légamo y húmedos al tacto. Sabía que debía ser subterráneo, pero no podía decir qué tan profundo. Solo tenía una lámpara de mano como luz, y me abrí camino por el sinuoso corredor carnal sin sentido de propósito ni razón, avanzando hacia la penumbra que me esperaba. Se escuchaban sonidos balbuceantes que resonaban a mi alrededor desde una dirección desconocida, mitad ladridos y mitad voces susurradas. Me esforcé por distinguir las palabras que decían, solo pude oír unas pocas y rasposas frases, pero lo que sí pude escuchar me aterrorizó hasta la médula. Pequeñas oraciones semicompletas como «ha venido», «festejamos» o «silencio», «nos está escuchando». Vi formas que se movían rápidamente justo fuera de mi radio de visión. Horribles rostros caninos me sonreían con anhelo bestial, ojos semihumanos rodaban sueltos en sus cuencas y se burlaban de mí desde las sombras. Intenté correr, pero perdí el equilibrio y caí al suelo. Esperaba despertar, como es típico en un sueño cuando caes, pero no lo hice. Mi lámpara se hizo añicos en el suelo y la luz desapareció instantáneamente, engullida por la oscuridad hambrienta. Entonces vinieron a por mí. Docenas y docenas de ojos hinchados y deformes. Sentí garras abrazarme como tornillos de hierro y, en la negrura, sentí que mi cuerpo se levantaba del suelo. Mi escena cambió de repente. Ahora me encontraba en el ático, sentado frente a mi lienzo, esforzándome por ver qué imagen había en él. Una cacofonía de ruidos estrepitosos se precipitaba debajo de mí, acercándose cada vez más. Entré en pánico, recogiendo un pincel cercano e intenté frenéticamente terminar la pieza que había comenzado. Luego, lentamente, la escotilla del ático, un pequeño cuadrado en el suelo junto a mis pies, se abrió, revelando de nuevo esos ojos casi humanos que me miraban con lujuria macabra. Grité y luego desperté. El sudor frío me heló mientras me revolvía en el sofá. Miré a mi alrededor y medio esperé ver a uno de mis adversarios cetáceos esperando para abalanzarse, pero, por suerte, estaba solo. La luz del sol penetró por la ventana del salón y miré mi muñeca para ver que la mañana me había pasado de largo. Eran las 2:15 de la tarde y me había quedado dormido groseramente. A pesar de mi inusual somnolencia, no me sentía descansado en lo más mínimo, de hecho, sentía todo lo contrario, y podría haber dormido mucho más si no hubiera sido un hombre tan disciplinado. Hice el desayuno y salí al jardín trasero, donde encendí un cigarrillo y paseé al aire fresco, contemplando las vistas del bosque. A diferencia de mi llegada inicial, ahora había actividad entre las criaturas de Gunners Class, y todo tipo de bestias cantaban, piaban y croaban alegremente. El ruido era tan fuerte, de hecho, que terminé mi cigarrillo rápidamente y volví a la casa, subiéndome el cuello contra el frío. Todavía no sentía la necesidad de pintar y no visité el ático en todo el día. De hecho, evité activamente entrar en el lugar. Me dolían los músculos,
producto de mis malas condiciones para dormir, y vagué por la casa de habitación en habitación como un alma perdida buscando un propósito. Mientras hacía un segundo recorrido por las habitaciones de la planta baja, también noté que el olor a podrido que encontré por primera vez el día anterior había desaparecido. No puedo decir que no me alegrara. Quizás el carroñero había visitado la casa durante la noche y se había llevado la fuente hedionda a su guarida para darse un festín en paz. Con el día avanzando y nada que hacer más que beber café y fumar, decidí empacar algunos sándwiches y pasar lo que quedaba del día en Barton Village. Barton tenía una pequeña y humilde biblioteca, y lo que le faltaba en literatura académica lo compensaba en historia local y folclore. Mi área de búsqueda era, como era natural, la casa. Con la ayuda de la bibliotecaria de buen carácter, que había trabajado en la biblioteca desde que tengo memoria, pude rastrear alguna escasa información sobre la casa en el bosque y la familia que una vez la había reclamado. De un pequeño libro titulado Un tratado de influencia demoníaca en Cheshire, escrito por un autor de Ipswich llamado Samuel Gant, pude encontrar una referencia oscura a un hombre llamado Jonathan Wickham que una vez había vivido en la casa, conocida simplemente como la casa en Elmwood. Wickham, según la bibliotecaria, se vio obligado a huir de Barton por completo hacía unos 220 años, cuando se supo que estaba en posesión de una pequeña biblioteca de libros prohibidos que en ese momento habían sido vetados por la iglesia. El peor de estos ofensores había sido titulado Les Calts des Gaules, un tomo que no me resultaba del todo desconocido. Había oído hablar de este libro en particular mientras estaba en la universidad y siempre era mencionado en susurros por tipos desagradables. Encontré que el nombre Wickham era de especial interés, pues mi propio apellido, Wickman, era algo similar, teniendo un origen común en la antigua tribu sajona de Wickman. Del mencionado tomo macabro, no pude encontrar más información aparte de que el autor era un francés llamado Lecomte, pero tenía el nombre de Wickham para seguir, y en su lugar me centré en esa línea de investigación. Con las pocas horas de luz solar restantes, rastreé toda referencia a la familia Wickham y su linaje. La familia había construido y poseído la casa en la que ahora vivía durante muchas generaciones, pero la había abandonado varias décadas antes de que yo naciera. Estos, pues, debían ser el linaje maldito que había reclamado mi amada casa y la había abandonado, o en su lugar se había desvanecido en el olvido, dejándola atrás. Del destino del linaje Wickham no se pudo encontrar nada. Se sugirió que el último vástago de la familia murió sin heredero, pero también había referencias a una familia del mismo nombre que partió hacia Nueva Inglaterra hace muchos años. Parecía poco probable que pudiera reconstruir el destino final de la familia, pero no me preocupó demasiado. La casa era mía ahora y lo seguiría siendo para siempre. Mis sándwiches permanecieron intactos y los tiré a un seto cercano en mi camino de regreso a través de los callejones torcidos y los bungalows estrechos de Barton. El sol moribundo pintaba la aldea con sombras enloquecedoras de naranjas y rosas, mientras proyectaba sombras largas y mutadas que transformaban incluso los objetos más inofensivos en terrores sin nombre. Al abrir la verja hacia mi atajo cadavérico, me di cuenta de la oportunidad única que se me presentaba para avanzar en mi investigación y la aproveché con convicción lasciva. Fila tras fila de lápidas desgastadas me ofrecían un tipo diferente de biblioteca, y busqué con alegría el nombre de Wickham entre las tumbas erosionadas. De manera confusa, mi búsqueda terminó en decepción, pues ni una sola piedra llevaba el nombre que yo buscaba febrilmente. Que ni un solo Wickham adornara esas cunas sin vida me desanimó enormemente, y regresé a mi casa derrotado y de mal humor. Mientras avanzaba por el sendero arbolado que se oscurecía, noté una vez más la falta de sonidos de animales. Esto no fue una sorpresa, ya que asumí que la mayoría de las criaturas que habían participado en la cacofonía matutina eran diurnas y probablemente se habían retirado, pero aún así, el silencio era opresivo y me siguió hasta mi casa. Encendí las lámparas de gas del salón y me empapé del sombrío entorno. Una vez más, llamaría a este mi dormitorio por la noche. El sol se había desvanecido por completo del cielo, permitiendo que las estrellas y la luna tomaran el escenario y realizaran su vigilancia indiferente sobre la tierra oscurecida. Había sido mi intención escribir una carta a un amigo erudito en Manchester sobre Les Calts des Gaules,
pero mientras tomaba la pluma y el papel, una ola de apatía se apoderó de mí y de repente me encontré somnoliento y lánguido una vez más. Me encontré en los túneles. Esta vez la luz era aún más tenue, ya que sostenía una vela moribunda y no una lámpara. La impresión de estar aún más profundo bajo tierra me atrapó, y deambulé sin rumbo en direcciones aleatorias, tropezando ocasionalmente con rocas sueltas y otros escombros cuyo hueco chasquido y traqueteo enviaban un escalofrío por mi columna vertebral. El túnel se ensanchó a medida que avanzaba y se abrió ante mí en una cámara grande, casi cuadrada, revestida con fila tras fila de largos ataúdes de madera. La oscuridad obstaculizó mi investigación, pero pude distinguir docenas de cunas horripilantes, algunas abiertas y esparcidas, otras dispuestas al azar unas encima de otras. Por primera vez en mi historial de pesadillas y alucinaciones, la realidad de lo que estaba viendo comenzó a hacerse evidente. Esto no se sentía como un sueño. Cuando esta comprensión me alcanzó, una voz susurró por detrás y en mi oído, sus palabras murmuradas y, por suerte, incomprensibles. Mientras sentía ese aliento pútrido en mi nuca, fui tomado por la sensación de un repentino ascenso y me encontré arrojado una vez más a los solitarios confines del ático de arriba. De nuevo, estaba en cuclillas frente al lienzo, esforzándome por ver lo que estaba pintado en él. La obra parecía más completa que en mi sueño anterior y noté que sostenía un pincel en mi mano derecha, mientras que algo frío y gelatinoso yacía agarrado en la otra. El rostro en la puerta del ático balbuceó una vez más, y al mirar hacia abajo, vi no uno, sino varios pares de ojos a través de la delgada rendija. Varias esferas enormes e hinchadas de gelatina loca se fijaron en mí, rodando sin pestañear en sus cuencas muertas y carnosas. Hice todo lo posible por ignorarlos y seguí pintando. Me esforcé mucho por ver realmente lo que estaba pintando, pero la imagen era borrosa y cambiaba sin motivo ante mis ojos. En un breve momento de claridad, creí ver mi propio rostro mirándome desde el lienzo manchado. Mientras esta realización me invadía, comencé a entrar en pánico. Los sonidos de estrellarse debajo irrumpieron una vez más, y la puerta del ático se abrió violentamente. Mi corazón me dio un vuelco y levanté los brazos a la defensiva para tratar de ahuyentar los enjambres de manos con garras que me agarraban. Grité en el vacío mientras una oscuridad más profunda envolvía el ático y me tragaba por completo. Llegó la mañana, y aliviado, desperté del sofá con el corazón acelerado. Siguió el ritual habitual del café y el desayuno, pero me sentí más como un espectador observando estos eventos mundanos desde la distancia, en lugar de estar activamente involucrado en ellos. Una vez más, no logré reunir la energía para pintar, pero solo esta vez sentí una pizca de miedo genuino cuando el pensamiento de sentarme en el ático con mi lienzo entró en mi mente. Me regañé internamente, ¿no era esto lo que quería sentir, el terror, y usarlo como musa para ayudarme a crear? Pero por mucho que lo intenté, no pude empezar a pintar y evité las habitaciones superiores de mi casa. En su lugar, miré el escritorio improvisado donde había comenzado mi carta la noche anterior y decidí terminar lo que había empezado. Además de preguntarle a mi amigo sobre el Scalds des Gaules, también le pedí que hiciera uso de las excelentes instalaciones de la biblioteca de Manchester y encontrara toda la información sobre la familia Wickham de Cheshire. Yo mismo habría partido hacia Manchester, pero me negaba a dejar mi casa, no fuera a hacer que perdiera el aurea que había proyectado sobre mí, pues no importaba cuánto me agarrara el miedo al final, estaba seguro de mis convicciones de que podía transformarlo en creatividad. Mientras tanto, recurriría a una fuente de información cercana que, literalmente, estaba en mi umbral. Al salir de mi casa, caminé hacia la iglesia parroquial en busca de su sacerdote con la esperanza de que supiera por qué ningún Wickham descansaba en su cementerio. Para mi suerte, me topé con él al salir del bosque. Estaba de espaldas a mí, ligeramente encorvado sobre una lápida en las afueras del cementerio, y a medida que me acercaba, pude ver que estaba curiosamente enredada con una red enmarañada de exuberante hiedra verde que se había deslizado alrededor de una lápida peculiar, desgastada y marcada por el tiempo. No hice ningún intento de enmascarar mi presencia ya que no deseaba asustarlo, pues parecía ajeno y perdido en su trabajo. Tenía un bloc de notas en la mano y en el suelo, cerca, yacían varios tomos viejos y grandes,
similares en carácter a los que había leído en la biblioteca de Barton. Tuve que toser de esa manera repugnante y obvia para llamar su atención, lo cual logré. Me presenté rápidamente y él hizo lo mismo. El reverendo Stephen Spencer era su nombre, y no parecía muy dispuesto a hablar conmigo en absoluto. Fui directo al grano y le pregunté rápidamente por qué, a pesar de ser una familia residente durante generaciones, no había miembros de la familia Wickham enterrados en el cementerio. De una manera distante y completamente desinteresada, respondió rápida y simplemente. La familia Wickham, explicó, tenía un permiso especial del consejo para enterrar a sus muertos en su propiedad. Había, supuso, una tumba familiar o cripta de algún tipo en el Gunners Class donde ahora yacían los Wickham fallecidos. Sin embargo, advirtió que varios años atrás un incidente de inundación había provocado que grandes secciones del terraplén boscoso colapsaran y se erosionaran, revelando ataúdes enterrados hace mucho tiempo que podrían o no haber pertenecido a la familia. Con eso, volvió directamente a su lápida cubierta de hiedra e incluso cuando le di las gracias por la información, la desestimó con un gesto de su mano de una manera claramente agitada. Reconocí un alma gemela dentro de esa gris carne del reverendo Spencer y no deseé molestarlo más. En cambio, tenía un compromiso mucho más emocionante que mantener, y después de dejar mi carta a mi colega de Manchester en la oficina de correos local, comencé mi lúgubre búsqueda del tesoro en el bosque de Gunners Class. Tenía poca idea de por dónde empezar a buscar el mausoleo escondido, pero debido a la historia del reverendo sobre las tumbas exhumadas, asumí que estaría en algún lugar cerca de los terraplenes inclinados del bosque en la parte trasera de la propiedad. Como dije antes, la distinción entre jardín y bosque era en el mejor de los casos difícil de discernir, y tropecé a través de zarzas y ortigas por igual, sufriendo los pequeños aguijones de esas malezas sin aguja mientras avanzaba más y más. Los árboles y los helechos se hicieron más densos y gruesos mientras deambulaba descuidadamente a través del follaje, y después de lo que pareció una eternidad de lucha y arañazos, mis ojos finalmente se posaron en lo que había buscado. De pie, orgullosa y desafiante, dentro de un claro que era nada menos que un círculo perfecto de olmos brujos marchitos, el lugar de descanso final de los Wickham fallecidos se alzaba ante mí. Caminé dentro de ese anillo de siniestros guardianes lígneos y observé cómo una cascada de hojas marrones bailaba alrededor del claro, llevada por una brisa fría que se manifestó cuando me acerqué a mi premio. La piedra era gris en algunas áreas, pero en su mayoría estaba cubierta de musgo fino y verde que parecía un abrigo de piel enfermiza. Los pilares de estilo romano que coronaban la oxidada entrada de metal se habían agrietado y desmoronado sin posibilidad de reparación, pero delataban una obvia construcción del periodo romántico del siglo XVIII. Dos grandes jarrones se sentaban en cuclillas frente a los pilares y ambos habían acumulado un cuerpo de agua marrón y maloliente sobre el cual zumbaban decenas de insectos intrusos. La aparición de moscas era poco común para esta época del año, pero dado su apetito, podían prosperar hasta el otoño y más allá, siempre que hubiera el banquete adecuado. Sin embargo, los invertebrados que consumen cadáveres no eran la razón por la que había venido, y pasé junto a los cálices estancados y subí los escalones hasta la entrada de la tumba. Ningún candado o cadena impedía mi entrada a esta casa de los muertos, y abrí la puerta con poca resistencia, tanto que casi se salió de sus bisagras por completo, pues estaba frágil y podrida por siglos de óxido. Lo que yacía dentro de la oscuridad fue una pequeña sorpresa. Los estantes habían sido tallados en las paredes con el propósito expreso de albergar restos mortales, de los cuales solo quedaban unos pocos ataúdes podridos. Incapaz de resistir la tentación de mirar a aquellos que habían poseído lo que ahora es mío, quité la tapa del féretro más intacto para contemplar lo que había dentro. Para mi sorpresa, no había ni una calavera sonriente ni fragmentos óseos dentro, más bien, había algo que era a la vez tan mundano e inofensivo y, sin embargo, tan horriblemente sugestivo. Pues dentro del ataúd simplemente yacía una masa de rocas y ladrillos, demasiados para haber sido colocados allí por error, y de ninguna manera habían llegado allí por accidente. Inspeccioné rápidamente los otros ataúdes y también contenían en sus profundidades solo la misma fría colección de piedra.
Me apoyé contra la pared interior del mausoleo y me estrujé el cerebro en busca de una explicación, y justo cuando una se estaba formando en ese rincón oscuro de mi mente de donde se extrae lo fantástico, noté algo en el suelo que había pasado por alto anteriormente durante mi investigación. Una puerta. Era una escotilla de piedra atravesada por un grueso anillo oxidado que yacía en la parte trasera de la tumba, encajando en las rocas del suelo. Había rocas y escombros sobre ella junto con pilas de polvo, pero a pesar de que había muy poca luz en el edificio, pude ver el contorno inconfundible de esta entrada oculta. Me apresuré y caí de rodillas, quitando el sedimento de siglos hasta que la trampilla estuvo libre de obstáculos. Probé el anillo y lo encontré terco y difícil de desalojar, pero abrazándome a mí mismo con ambas piernas dobladas y ambas manos envueltas alrededor del anillo de hierro, tiré con toda la fuerza que mi débil cuerpo pudo reunir. En un momento de victoria total, la trampilla cedió y entregó su secreto. Lo que me recibió una vez que se quitó la tapa fue una delgada escalera de hierro fundido atornillada al costado de la cavidad y que conducía directamente hacia abajo, hacia la oscuridad inferior. Maldecí interiormente por no tener una fuente de luz conmigo y luego recordé mis fósforos en el bolsillo del pantalón. Encendiendo uno contra el suelo de piedra, lo miré a regañadientes. Claramente no proporcionaría mucho, y si hubiera estado en un estado mental más razonable, habría regresado a la casa a buscar un farol. Sin embargo, había llegado tan lejos. Ansiaba seguir adelante. Descendí la escalera y, afortunadamente, la encontré bastante robusta a pesar de su obvia edad. Estaba más o menos todavía unida a la pared a pesar de que traqueteaba con un sonido metálico hueco mientras descendía. El viaje hacia abajo duró mucho más de lo que anticipé y, en ocasiones, podía sentir la escalera balancearse suavemente mientras forzaba mi peso hacia abajo. Afortunadamente, se mantuvo durante todo el descenso y cuando finalmente llegué al fondo, la entrada en la parte superior se veía más lejos de lo que me resultaba cómodo. Mi fósforo, por supuesto, se había extinguido, así que encendí otro y caminé hacia adelante. Estaba en un túnel. Estaba húmedo y mohoso y, aunque obviamente era artificial, las paredes tenían un aspecto natural y resbaladizo. No había apliques ni velas o faroles que revistieran esas paredes marrones, un hecho que maldije mientras el fósforo se consumía rápidamente, obligándome a encender otro. Había viajado unos 20 metros cuando el túnel se convirtió en un cruce, intersecándose con otro pasadizo que me daba 3 nuevas rutas posibles para continuar mi insensata incursión. Decidí seguir recto, menos posibilidades de perderme de esa manera, y justo cuando estaba a punto de avanzar, pisé algo que crujió bajo mis pies. Un poco asustado, mi fósforo cayó al suelo y me arrodillé para encender otro y poder ver lo que había perturbado en el suelo. Mientras el pálido resplandor naranja se encendía y luego se encogía hasta convertirse en la llama semiútil que me había guiado hasta ahora, pude ver la luz reflejarse en lo que parecía ser vidrio roto. Miré a mi alrededor y al instante reconocí lo que había sido arrojado al suelo de esa madriguera de pesadilla. Era mi lámpara, la que había dejado caer y roto durante ese sueño demente que experimenté varias noches atrás. Entré en pánico. Me arrodillé y recogí los fragmentos, examinándolos frenéticamente con la esperanza de estar equivocado. Luché entre la racionalidad y la locura. ¿Cómo podía ser esto? Mientras cavilaba sobre la locura de mi situación, de repente me di cuenta de una presencia detrás de mí. Me congelé, incapaz de moverme. Sabía que estaba despierto, pero cerré los ojos con la esperanza de estar equivocado. Mientras el ruido de arrastre detrás de mí se acercaba, entorné los ojos lo más fuerte que pude, rogándole a cualquier dios que estuviera escuchando que me permitiera salir de esta pesadilla. Una mano fría se posó suavemente sobre mi hombro derecho, seguida de otra en mi izquierda. El escalofrío hizo que mi carne se erizara y se encogiera, y sin un momento de vacilación, corrí hacia la oscuridad. En algún lugar más adelante tropecé y caí al suelo. La oscuridad se unió lentamente a mi alrededor mientras una inconsciencia bienvenida invadía mi mente. Estaba oscuro cuando desperté en el sofá. Debo haberme desmayado y golpeado la cabeza contra el suelo del túnel, ya que varias pequeñas heridas ahora adornaban mi frente. Me miré en mi espejo de bolsillo y lo confirmé,
pues podía ver la sangre coagulada donde las piedras me habían golpeado. Mis pies estaban empapados en barro y no recordaba cómo había regresado a la casa. Si no fuera por la sangre y la suciedad, no habría sido capaz de separar el sueño de la realidad y habría permanecido ignorante del horror que me había atrapado. Me armé de valor y me puse de pie, dirigiéndome a la cocina con la esperanza de que una taza de café pudiera despejar la niebla de mi cerebro. Toqué mi frente herida una vez más y gimí bruscamente al hacerlo. Fue entonces cuando el olor me golpeó. Era similar al aroma que me había recibido por primera vez días atrás cuando entré en la casa, un hedor crudo, carnal y nauseabundo. Invadió mis sentidos con repugnante impunidad. Caminé de nuevo por la casa, yendo de habitación en habitación, buscando la fuente del nuevo hedor cadavérico. Creciendo mi frustración, dejé escapar un largo suspiro y, con supremo horror, descubrí que era mi propia boca la raíz del aroma ofensivo. Metí la mano y, con una creciente y repulsiva comprensión, pasé la lengua por mis dientes, sintiendo trozos de algo atrapados entre ellos. No había comido en horas y me pregunté cómo podía ser esto. Corrí de vuelta al sofá y recogí mi espejo de bolsillo, dándome cuenta al hacerlo de lo oscura que se había vuelto la habitación. Angulé el espejo lo mejor que pude contra la luz de una vela recién encendida para ver mejor qué objeto extraño estaba alojado en mi boca. Pude ver materia marrón y fibrosa colgando suelta de mis dientes frontales. La saqué con el dedo índice y el pulgar y, con un tirón rápido y húmedo, se desprendió. Olía repulsivamente más allá de toda creencia y se parecía a carne de ave en descomposición de alguna variedad. Sentí que el vómito subía por mi garganta y corrí hacia la puerta principal en necesidad de aire fresco, que me recibió con una ráfaga mientras abría la puerta de golpe y vaciaba el contenido de mi estómago en el escalón principal. Al instante me sentí mejor, aunque no pude obligarme a mirar lo que acababa de salir de mis entrañas y me desplomé en el umbral. Estaba oscuro afuera. Debía ser temprano en la mañana o tarde en la noche, pero no podía asegurarlo. De cualquier manera, mi mano rozó algo en el umbral e instintivamente lo recogí para inspeccionarlo. «Es una carta», murmuré confundido para mí mismo, pues era inusual para mí recibir correo con tan pocos amigos o familiares conociendo mi dirección. Debía ser del señor Fischer, concluí mientras abría el sobre y leía el contenido. Sin embargo, era de mi amigo en Manchester, una respuesta a la carta que yo creía haberle enviado ese mismo día. La incredulidad me envolvió. Miré la fecha, era varios días después de que yo había enviado la correspondencia original. ¿Había estado durmiendo tanto tiempo? ¿Qué me había pasado debajo de ese espantoso mausoleo? Me quité el sueño de los ojos y leí la carta, cuyo contenido tardó varias lecturas en asimilarse por completo. Martín, no solo nunca sé de ti a menos que quieras algo de mí, sino que ahora quieres que investigue tu propio linaje por ti. Oh, bueno, supongo que estás demasiado concentrado en tus pinturas o eres demasiado perezoso para obtener esta información por ti mismo, pero siempre tu sirviente, he hecho lo que me pediste con respecto al Scalds des Gaules. Sí, he oído hablar de él, como estoy seguro de que muchos de nuestros asociados lo han hecho. Para ser franco, es un libro sobre el funcionamiento de la magia negra, escrito por Francois Honoré Balfort, Lecomte, en algún momento a principios del siglo XVIII. Se ocupa principalmente de un culto subterráneo que se dice que adora a los Ghouls, quienes a su vez veneran a dioses mucho más antiguos y oscuros. Se dice que Balfort hizo contacto con este culto y a través de ellos aprendió sobre la horrible metamorfosis que la humanidad puede experimentar para unirse a los Ghouls, que son inmortales y viven en una muerte interminable. Pura fantasía, de verdad. Fue denunciado por la Iglesia no mucho después de su impresión. Balfort mismo desapareció, pero sospecho que huyó a Inglaterra o Italia y tomó otro nombre. Me resulta divertido que preguntes por el nombre Wickham, siendo tú mismo un descendiente del linaje. De hecho, son de Cheshire, pero algunos de ellos se mudaron más tarde a Massachusetts, creo, tras acusaciones de brujería. Los de América cambiaron su nombre y en su lugar se hicieron conocidos como Pickman, de quienes tú desciendes cuando más tarde regresaron a Gran Bretaña y una vez más retomaron su apellido original. La última persona en llevar la sangre Wickham Pickman en Cheshire fue un tal Nathan Wickham,
que residía en la casa que ahora posees. Pero eso ya lo sabías, ¿no? ¿O quieres decirme que tu obsesión por la casa se ha desarrollado independientemente de tu conocimiento de este linaje? Fascinante. Claramente eres un alma sensible. Espero con ansias tu próxima pintura. Por cierto, Hagwood ha estado presumiendo de ese cuadro que le vendiste a todos los tontos de Manchester que se creen un Pope o un Goya. Ha ofrecido por él, lo sabes, el doble y el triple de lo que pagó. El crónico bien puede hinchar tu ego saber que cuelga junto a la obra maestra cumbre de su colección, La Lección, esa monstruosidad horrenda y pervertida de origen desconocido. Oh, bueno, espero que tu trabajo vaya bien. Realmente debo ir a visitarte cuando el tiempo lo permita. Tuyo, Ed. Arrugué la carta y la tiré a un lado, sabiendo ahora todo el horror de lo que me esperaba. Manchas de pintura en mis manos confirmaron lo que había sospechado. Mi pintura estaba terminada, creada durante las garras de esa perversa somnolencia que me había maldecido desde que entré en la casa, ayudado por los señores nocturnos de Elmwood House, aquellos que una vez llevaron los rostros del linaje mortal Wickham. Ahora me siento en una horrible penumbra, el parpadeo de las velas moribundas es mi única fuente de luz y calor. Miro al otro lado del ático hacia el lienzo terminado y a las figuras pintadas en él. Casi cobran vida a medida que mis ojos se ajustan a la negrura. Puedo ver hordas de cadáveres desnudos de carne blanca clamando y chocando en una pila de locura y picos cadavéricos sobre la cual me he pintado a mí mismo, sentado sobre una losa de carne. Una porción de carne ha sido pintada agarrada en mis manos y una mirada de lujuria desenfrenada retratada en mi rostro. Puedo oír a la horda debajo de mí estrellándose y abriéndose camino por la casa. Vienen por mí. Vienen a dar la bienvenida a uno de los suyos al grupo. Así es como moriré. Así es como siempre supe que moriría, aunque ahora entienda la horrible verdad. Un detalle aún me elude. Están aquí para forzarme a realizar ese último y final acto que asegurará mi lugar en sus filas inmortales para siempre, hasta que las estrellas mueran y los antiguos sean libres una vez más de vagar por los rincones oscuros del dominio del hombre. Lo que no sé, sin embargo, es esto: cuando llegue el final y mire esa carne sin vida en mis manos, ¿lameré mis labios con deleite, como muestra la pintura? ¿O mi cuerpo débil y frágil proporcionará en su lugar el festín para esos inquilinos horribles que incluso ahora abren lentamente la puerta del ático y que, desde tiempos inmemoriales, han yacido debajo de Elmwood House? La casa en el bosque. La casa de los muertos.